tardes. La Arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual con periodistas del señor arzobispo don Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la SEP. El día de hoy lo acompaña el presbítero Miguel Ángel Gaona, coordinador de la Pastoral Social y Cáritas Diocesana. También lo acompaña el presbítero Julio César Fajardo, coordinador de la Pastoral de la Salud. También lo acompaña Cristian Ortiz Gómez, colaborador de los centros de escucha y del Observatorio Diocesano. De este encuentro que estamos implementando. La vida se hace historia. Con mucha alegría, mañana celebramos en la Iglesia Católica la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y en torno a esta solemnidad, también celebramos la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco ha elegido para este año 2020 el lema "Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia". Y junto al Papa quiero felicitar a todos aquellos que se dedican al mundo de la información y la comunicación. Nuestro mundo necesita de buenas historias para no perderse. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, que cuente que somos parte de un tejido vivo, que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de alimentos, ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias. Las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos, nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. Pido a Dios por todos los comunicadores para que les dé la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de una humanidad nueva y redimida. Contemos la historia del mundo y las historias de los hombres y de las mujeres, según la lógica y la tradición de la buena noticia, que nos recuerda que Dios nunca renuncia a ser Padre. Aprendamos a comunicar confianza y esperanza en nuestro mundo tan herido por el mal y el sufrimiento, y más en estos momentos de pandemia del COVID-19. Felicidades y bendiciones a todos los comunicadores y a todos los distintos medios de comunicación, periodistas, reporteros, camarógrafos, editores, correctores, conductores. A todos mi oración, mi felicitación, mi cercanía y mi amistad. Consejo Interreligioso de Michoacán, comprometido con la sociedad. En el pasado encuentro del Consejo Interreligioso de Michoacán, dialogamos sobre la necesidad de informar a los medios lo que vamos realizando como Iglesias Unidas, quienes participamos del Consejo, y decidimos que además del pastor Juan Speaker, presidente del Consejo, su servidor Carlos Garfias Merlos como vicepresidente del Consejo, y por encargo del Consejo, tendré el cometido de ser vocero oficial. Estaré al pendiente de entregar semanalmente un comunicado a los medios de comunicación, informaré de los proyectos, las actividades conjuntas y los avances en la participación y vinculación de dicho consejo. El pastor John Speaker participará cuando lo requiera la circunstancia, y el primer paso será informar del colectivo Michoacán Humanitario,
que es el colectivo con miras de apoyo en la pandemia y que ha generado sinergia entre el gobierno, la ciudadanía, la iniciativa privada y las diferentes iglesias. Su servidor informará de la respuesta a la pandemia y como Consejo Interreligioso comunicaremos sobre lo que logremos en el empeño de favorecer un colectivo de prevención de contagio y regreso a la normalidad en el culto público. La estructura de la Iglesia Católica puede ayudar con sus 5 diócesis en todo el estado de Michoacán a la vinculación con la Secretaría de Salud del Estado. La doctora Diana Carpio, que recomienda ir haciendo camino gradual y progresivo en el retorno al culto público. La regla general es no salir de casa. Seguiremos la gradualidad respetando todos los cuidados preventivos. Reapertura al culto religioso en la Arquidiócesis de Morelia. Como es sabido, el pasado 15 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó algunos lineamientos generales para la apertura al culto religioso en tiempo de pandemia. Los obispos de México, conscientes de la situación actual, con responsabilidad y celo pastoral, hemos acompañado a nuestros fieles buscando la manera de hacer presente el Evangelio de Jesucristo. Por ello, los obispos que conformamos la Conferencia del Episcopado Mexicano, preocupados por la salud espiritual y física de todos los fieles, presentamos los lineamientos generales para la reapertura gradual de los espacios físicos de la vida eclesial, sobre todo el aspecto cultural, sacramental y pastoral, observando puntualmente las medidas de higiene y sanitización. Solicitamos a todos los católicos nos sumemos en la caridad y solidaridad, emprendiendo este nuevo camino de restablecimiento funcional de nuestras actividades. Los lineamientos generales a manera de orientaciones se estarán aplicando de acuerdo a cada realidad y con las normas dadas por cada obispo. Este normará, concretizará y determinará técnicamente el itinerario en su diócesis. Aquí en la Arquidiócesis de Morelia, como ordinario, he dado a conocer mediante una circular el día de ayer, 22 de mayo, lo propio para nuestra iglesia particular de Morelia. Como es de todo sabido, la fase 3 de la pandemia del COVID-19 sigue vigente. Y mientras no se tengan las indicaciones de que la curva se aplane y se puede tener la seguridad de que la contingencia descienda, continuaremos con los criterios que se han dado para esta fase, criterios que les menciono en las siguientes indicaciones. 1. La comunicación oficial será la que emita el arzobispo a través de la Cancillería y la oficina de prensa y deberá observarse en tiempo y forma. 2. La estructura de información de la arquidiócesis será en esta secuencia. Los vicarios episcopales, quienes transmitirán la información a los vicarios foranos y estos a los sacerdotes de su foranía, quienes a su vez lo informarán a sus feligreses. 3. Para las celebraciones de la Santa Misa, tanto entre semana como dominical, matrimonios, 15 años, primeras comuniones y defunciones, el criterio se mantiene como hasta este momento, solamente con asistencia limitada, continuando con lo que hemos llamado culto privado, incluidas las fiestas patronales, donde sea posible seguir aprovechando los medios de comunicación virtual, transmitir las celebraciones. Continuaremos acatando estas disposiciones durante todo el mes de mayo y posiblemente hasta la primera quincena de junio. Oportunamente se les darán las indicaciones dependiendo de la evolución de la pandemia para continuar durante el mes de junio. En los lugares donde sea posible, puede empezarse a atender grupos de forma presencial, teniendo un cuidado sanitario minucioso y número limitado de asistentes. De acuerdo a la evolución de la pandemia durante el mes de junio, en la segunda quincena oportunamente se darán las indicaciones sobre la forma de ir regresando a la nueva normalidad.
Sigamos en el empeño de ser responsables y cuidarnos a nosotros mismos y ayudar a que nuestros hermanos sean responsables y se cuiden a ellos mismos. Todos seamos solidarios y serviciales unos con otros. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Salud, patrona de la Arquidiócesis de Morelia. En Cristo nuestra paz, su servidor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, vicepresidente de la CEN. Muy bien, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, don Carlos. Sí, buenas tardes. Yo preguntarle en el tema de cuando empiece la reapertura del culto, las celebraciones eucarísticas y esto, ¿cómo se va a elegir a las personas que van a poder entrar a las iglesias o no sé, conforme vayan llegando? ¿O cómo van a ser esas convocatorias para quienes quieran asistir a las misas? Bueno, en realidad no se tiene todavía determinado eso, más bien va a ser algo propio de cada sacerdote en su parroquia o en su templo. Creo que lo que está sucediendo ahorita finalmente podrá organizarse. En este momento, las personas que están apuntándose para poder estar presencialmente son las que participan entre las 10, 12 personas que participan en las diferentes celebraciones que se tienen en los templos, y dependiendo de las cantidades de personas que pudieran participar, ya se asignará por parte de los sacerdotes en sus parroquias, en sus templos de las rectorías, en donde se vaya a realizar la celebración. No hay un criterio preciso, no hay una normatividad que se pueda formalizar. En este momento estaría en mi respuesta expresando que quedaría a criterio de los sacerdotes responsables de cada uno de los templos. Gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Juan Pacheco, ¿tienes alguna pregunta? Arzobispo, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, perdón, ¿sí? ¿Quién eres? Me llamo Paola, solo que no tengo la cámara abierta. Paola, no te quieres dejar ver. Una disculpa. Me gustaría preguntarle, esta semana justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el número de mexicanos que han muerto en Estados Unidos a causa del COVID-19. Me gustaría preguntarle si por parte de la Iglesia hay algún tipo de acompañamiento con los migrantes que se encuentran principalmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo en general. Bien, la información que hemos tenido de los migrantes, dependiendo de la información que se tiene y del interés de las propias personas por el acompañamiento de la Iglesia, se les da lo que podemos nosotros tener a disposición. Hemos estado buscando generar condiciones para los que son repatriados, poderlos ayudar a trasladarse a sus lugares de origen, y en los lugares de origen, respetando las normas sanitarias, estar acompañando a las personas, sea que tengan que cubrir alguna cuarentena, por si vienen enfermos, buscando darles la atención necesaria. Están los albergues para migrantes que han estado funcionando con todas las medidas de cuidados de protección a los migrantes, y buscar cómo acompañarlos a los traslados. Por eso más bien va dependiendo de que las personas se contacten con alguien de los que en la Iglesia
atienden específicamente el tema de los migrantes. Ok, gracias. No sé si el padre Miguel, perdón nada más por dar algún dato preciso, no sé si el padre Miguel Gaona tuviera algún dato de algunos migrantes de los que se ha atendido aquí en Morelia. Señor, solamente nos llegó de una petición de Puruándiro. Hay un colectivo ahí de unas personas que en pro de migrantes, y precisamente en esta cuestión de no pueden enviar recursos a sus familiares aquí a México, nos están pidiendo despensa. Es lo que tenemos ahorita. Aquí en Cáritas nos ha llegado muy poco de movilidad humana, pero así, totalmente así como de migrantes, pues es solamente este colectivo en Puruándiro que nos está pidiendo apoyo, y se van a enviar el día martes 26, se van a enviar 100 despensas para este colectivo en Puruándiro. Es lo que tenemos, señor. Sí, a nivel nacional yo puedo comentar que se han estado coordinando y organizando para acompañar en el retorno a los migrantes y poderles facilitar la reinstalación en sus lugares de origen, sobre todo favoreciendo que tengan alguna fuente de ingreso, porque el tema se hace más difícil para los migrantes que regularmente vienen en situación de dificultad y que al regresar a reinstalarse en estas circunstancias de la pandemia en sus lugares de origen, no es fácil. Y a nivel nacional se está teniendo por parte de la Iglesia el mejor acompañamiento que pudiéramos ofrecer en este contexto a los migrantes. Gracias, me gustaría hacerle una última pregunta. Durante esta semana y semanas pasadas hemos visto varias movilizaciones, sobre todo en la ciudad de Morelia, de diversos sectores de la sociedad, como comerciantes, músicos, transportistas, entre otros. Preguntarle cuál es su apreciación en este sentido, si considera que es pues viable que realicen ese tipo de manifestaciones estando pues en plena pandemia. Bueno, yo creo que definitivamente el empeño y la recomendación de todos es que las personas se queden en su casa. Quienes hacen ese tipo de manifestaciones, como siempre, aún en la vida cotidiana, tienen el derecho de hacerlo y ellos consideran que tienen la razón para hacerlo. Yo creo que eso siempre será algo que hay que respetar. Siempre habrá que recordarles a todos los manifestantes y a todos los que en su momento hacen estas expresiones públicas que, así como piden que se respeten sus derechos y presentan sus propuestas y peticiones, también puedan respetar los derechos de los demás. Esa es un poquito la insistencia que siempre se tendrá que hacer. Ok, gracias. Juan Pacheco, ¿tienes alguna pregunta? Pacheco. Mago, yo tengo una pregunta para Monseñor. Micrófono. A ver, Pacheco, activa tu micrófono. Ah, no quieres decir. Ok. Sí, Beto. Sí, Monseñor, buenas tardes. Buenas tardes. En estos casi 2 meses, ¿qué ha dejado para la Iglesia la evangelización a través de las redes sociales, de los medios de comunicación? ¿Y cuáles serían los retos que siguen para la Iglesia en los medios de comunicación? Esto ha sido un parteaguas, se ha actualizado mucho la Iglesia en lo que significa los medios de comunicación, pero ¿cuál sería el reto para continuar con esta dinámica y que la evangelización pueda seguir llegando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación? No, yo creo que definitivamente por ahí ha salido en algunos de los mensajes que se transmiten, comunican a través de las redes sociales. Parecía que se iba a suspender el culto, se iban a cerrar los templos y eso pues iba a poner en total inactividad a la iglesia. Y afortunadamente ni se cerraron los templos ni se suspendió el culto. Los templos están abiertos y siguen dispuestos para que las personas que gusten ir a orar puedan acercarse a orar, pueden cumpliendo con todas las normas y los cuidados de prevención, pueden ir a los templos a adorar al Santísimo Sacramento
Se siguen celebrando las Eucaristías cumpliendo con los requisitos de culto privado, que sean 10, 12 personas, y tener todas las medidas de cuidados preventivos. Se transmiten las Eucaristías, se han multiplicado las transmisiones del rezo del rosario, de novenarios, de oraciones al Espíritu Santo, en fin, o sea, se han multiplicado las actividades en línea y esto naturalmente, como tú dices, ha implicado un rebrote evangelizador en la iglesia, que eso creo que es el mayor fruto que nos ha dejado esta pandemia, que la iglesia ha salido para los padres, los que colaboran con los sacerdotes, los equipos de laicos, las religiosas, han estado buscando cómo hacer llegar a las casas, a las familias, la presencia de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento, de las imágenes de los santos, y están saliendo las imágenes a las calles, aunque sea a distancia las personas desde sus casas, desde sus lugares donde están ahorita viviendo, pueden participar en el rezo del rosario, en el canto, en la expresión de fe pública. Y dentro de esta expresión que se ha generado bastante participativa y dinámica en la iglesia, el reto, como tú lo preguntabas, el reto que ahora tenemos es cómo conjugar lo presencial con lo virtual. Cómo darle valor a lo virtual ya en la vida cotidiana, en la nueva cotidianidad que tendremos. Creo que ahí estará el mayor reto, por todos los temas que las mismas personas han planteado en relación a que si lo virtual tiene el mismo valor que lo presencial. Y todos sabemos, estando en este mundo globalizado y en este mundo virtual, que lo virtual tiene el mismo valor, el mismo significado y puede tener la misma o más trascendencia que lo presencial. Ya va dependiendo mucho de las personas, de la capacitación de las personas y del sentido verdadero de compromiso y de autenticidad que brota en lo que yo puedo estar expresando ahorita de una manera virtual y que todos ustedes me están escuchando, la credibilidad que ustedes me den a mí, la credibilidad que yo pueda ofrecer desde la misión que tengo como obispo, como evangelizador. Y en ese sentido, allí será donde aparecerá el mayor reto, el mayor desafío, que yo creo que lo estamos visualizando. Porque ya ahora cuando estamos hablando de la reapertura de los templos, para el culto, para las celebraciones sacramentales, para la actividad pastoral, se nos vienen retos muy precisos, desde la sanitización de los templos, de los lugares, de los pasos, cómo hacerlo para regresar a la gente y cómo estarlo haciendo de una manera permanente, además en la coordinación, en la organización, en estar utilizando alternativamente medios virtuales y medios presenciales. Todo eso creo que es un reto que nos viene por delante para la iglesia y para la evangelización. Es lo que podría responder. Juan Pacheco, ¿tienes alguna pregunta? Pacheco. Ya salió. Ahí está. Carla Ayala. ¿Perdón? Carla Ayala, yo quisiera preguntarle, don Carlos, pues se ha visto que en esta contingencia pues ha incrementado la violencia principalmente para las mujeres. Su opinión y también particularmente aquí en Morelia pues ha aumentado el número de homicidios. No sé si nos podía precisar la opinión que tiene y si hay algún llamado hacia la sociedad. Todavía falta para el 1 de junio y está en veremos porque el semáforo se encuentra en rojo. Bueno, yo creo que también es una reacción y una situación muy previsible por la
la falta de preparación que tenemos todo mundo para estar en casa, para quedarse en casa, y en la situación dentro de la distancia, la cercanía que se da entre las personas y las circunstancias de desequilibrio emocional, afectivo. O sea, creo que todas esas podrían ser razones por las que se exacerba la violencia, surge la violencia intrafamiliar, se da la agresividad de unos con otros, y es parte de lo que también significa como desafío esta realidad que nos pide la pandemia de generar las condiciones para acompañar debidamente a las personas que pues van entrando en cuadros de violencia, de enojo, de agresividad. Yo creo que el desafío es, como lo hemos planteado, yo lo mencionaba un poco, a lo mejor no lo dije tan explícitamente, pero de los propósitos y de la responsabilidad que queremos asumir desde el Consejo Interreligioso, los pastores evangélicos, los sacerdotes de la Iglesia Católica, todas las personas que podemos tener alguna preparación especial a nivel psicológico, a nivel espiritual, para ofrecer este acompañamiento a quienes se encuentran en circunstancias de crisis, de violencia y de agresividad por el quedarse en casa, por estar encerrados. Y será el desafío para la sociedad, para las autoridades y para los que podemos aportar en este sentido del acompañamiento psicosocial y espiritual. Pero que esto, mientras sigan estas condiciones diferentes a lo cotidiano, que las personas se queden en su casa, que tengan condiciones de crisis por la situación emocional, económica, relacional, pues yo creo que es, insisto, una expresión que brota de la misma circunstancia que estamos viviendo y a la que hay que buscar la forma de acompañar y de ayudar. En este colectivo que hablaba, que se estaba llamando COVID humanitario y que ahora ya está llamándose Michoacán humanitario, allí hemos estado hablando mucho de este tema del acompañamiento emocional, psicosocial y espiritual, y estamos de hecho ofreciéndolo desde los centros de escucha, en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas, y estamos ofreciendo presencia de sacerdotes católicos, de pastores evangélicos, para poder apoyar en este sentido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, claro. Juanito, ahora sí ya te escuchamos. Ya me escucha, arzobispo. Buenos días de entrada, a usted y a los compañeros. Oiga, pues finalmente ya son más de 60 días de contingencia, de cierre, no solamente de empresas, también de iglesias y todo, y efectivamente pues esto se traduce en un tema de impacto económico. La iglesia, como es sabido, pues gran parte de sus ingresos son a través de las aportaciones, de estos diezmos, de las limosnas que hacen los fieles. ¿Ustedes ya hicieron un balance, un corte de cuánto les ha pegado el tema de la contingencia en el tema de los ingresos? Monseñor, eso por un lado. Y por el otro, hace algunos días se dan a conocer cifras muy escalofriantes, son proyecciones del Coneval, ya cruzadas incluso con el propio gobierno, están pues proyectando un crecimiento muy preocupante en el número de pobres en México. Se habla de alrededor de hasta 18 millones de mexicanos que podrían regresar a una condición de pobreza, alrededor de 40 y tantos a un tema de pobreza extrema. Aquí quisiera que usted me pudiera comentar una opinión de cuáles deben ser los desafíos del Estado mexicano, de la Iglesia incluso, y del poder del sector empresarial para poder ayudar a esta gente una vez que pase la pandemia, que muchos dicen que no va a pasar, que esta llegó para quedarse, arzobispo, pero finalmente ya cuando hay un escenario más favorable, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, yo creo que el tema, como tú lo dices, y es una conciencia general de la crisis económica
que crecerá, ya la tenemos. El cómo irla resolviendo, pues igual va a ser siempre un reto y un desafío. En la iglesia, aquí en la Arquidiócesis de Morelia, hemos estado buscando dar respuesta en una combinación de solidaridad entre las parroquias que tienen mejores condiciones con las parroquias que tienen menos condiciones económicas. Y desde la arquidiócesis, con lo que tenemos de fondo precisamente para circunstancias emergentes, poder apoyar a las situaciones concretas que se puedan dar a las parroquias. Y lo específico que hicimos fue condonar la aportación que las parroquias y las rectorías hacen a la arquidiócesis durante los meses de abril y mayo, y posiblemente también el mes de junio. Es como una forma muy concreta de apoyo a las parroquias y a las rectorías, y de una forma directa a los sacerdotes. Ahora, el monto que podemos decir de crisis, pues, son los presupuestos que tenemos de una forma ordinaria, y cómo es la crisis que ha pasado en todas las empresas y en todas las, sobre todo entre más pequeñas son las empresas, pues más fuerte la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que es el reto? Y vuelvo a mencionar este colectivo que estamos buscando fortalecer mucho de Michoacán Humanitario. Ahí estamos planteando ya con los empresarios, con Coparmex, con el presidente del Consejo Michoacano de Negocios, estamos buscando implementar trabajo temporal, capacitación en nuevas formas de trabajo para quienes han perdido su empleo, alternativas de trabajos emergentes que las empresas todas lo van a ocupar, y poder implementar a través de todos estos instrumentos una bolsa de trabajo donde entren las diferentes empresas y se les pueda dar la alternativa de ayuda directamente para recuperar un trabajo a quienes lo pierdan. Y en ese sentido también se habla, he estado en otros grupos a nivel nacional, se habla también de un fondo que pudiera ayudar para que puedan surgir los pequeños modos de autoempleo, pequeñas mini empresas, en donde la gente puede ir encontrando respuesta a las situaciones que se está generando por esta crisis económica. En ese sentido, creo que el desafío es grande. Gracias a Dios, hay una preocupación que conjunta a los empresarios, con la sociedad civil, con las autoridades, para ir buscando las alternativas de respuesta a esta crisis económica. Creo que con esos elementos podemos ir haciendo una ruta conjunta para responder a toda la situación económica que venga como consecuencia de la pandemia. Gracias, monseñor. Mucho gusto, Juanito. David, ¿vas a hacer alguna pregunta? Así es, además de una aportación. Un poquito, te acercas más al micrófono, no te escucho bien, David. Sí. Sí. Dentro de las... ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Bien. David Juárez para Ciudad Hidalgo y medios de comunicación social y la pastoral. Dentro de las áreas que se están trabajando, al menos acá en el oriente michoacano, está la pastoral social muy agradecida respecto a Cáritas Morelia, porque acá en la delegación pues se ha recibido apoyo. Sin embargo, muestran también una preocupación alarmante porque el llamado que se hace a través de las redes sociales dentro de la ciudadanía pues no ha sido el esperado para recabar estos apoyos, principalmente en despensas. Dentro del centro de escucha han estado con acompañamiento dentro de los actos de piedad que se han llevado a cabo por 2 asesinatos
acá para el área de San Pedro y los Azufres, pero también está la pastoral litúrgica con la transmisión vía Facebook de todas las celebraciones de culto. En la pastoral profética con la catequesis y respondiendo también a estos retos de los que ya hablaba Beto hace un momento, ¿ve usted viable generar programas de concientización y a quién le corresponderían? Porque incluso hablando con algunos responsables, gerentes de medios masivos, radio, televisión, periódico, ven una respuesta poco favorable de la ciudadanía, que no está respondiendo a los llamados de sana distancia, de quedarse en casa, pero a final de cuentas todo eso está impactando. ¿A quién le correspondería generar estos programas de concientización? Ya no tanto para la jornada de sana distancia, sino para la rehabilitación y regreso a los lugares y espacios públicos. Bueno, yo creo que la responsabilidad nos toca a todos, gradualmente. O sea, por decir, para poder establecer una normatividad para el regreso a la actividad ordinaria, pues estamos recibiendo las instrucciones del gobierno federal, del gobierno estatal, de los obispos, en el caso de la Iglesia Católica, pero ya específicamente en cada lugar lo tenemos que hacer los que nos toca en cada lugar. Por ejemplo, yo estoy dando esas instrucciones que aquí leí un poco y lo que estoy enviando una circular a todos los sacerdotes para marcar de aquí a fin de mayo y posiblemente a principios de junio tenga que dar otras indicaciones puntuales. Y ya después yo pongo ahí la secuencia. El vicario episcopal territorial lo transmite a los foráneos a los párrocos a los feligreses. Y hay ya las formas específicas en cada lugar, ya va dependiendo de las circunstancias. O sea, si en un territorio, en una parroquia, la gente no responde, pues no hace caso al quedarse en casa, no hace caso a las indicaciones, pues hay que insistir, como en todas las cosas de formación y de capacitación. Si los sacerdotes no aceptan el dejar de celebrar las misas presenciales y con mucha gente, hay que insistir a que acepten esta temporada de culto privado mientras no se tengan condiciones para poder regresar al culto presencial y más abierto, con más participación de gente, etc. Entonces, todo esto es algo progresivo y gradual que donde no se va atendiendo y cumpliendo por la razón que sea por el empecinamiento de las personas, hay que seguir insistiendo. A veces se llega a plantear la necesidad de las sanciones, de las penas, para que la gente sienta la necesidad. Ahora, lo que siempre sucede, ¿no? Y es lo que yo les he platicado en diferentes espacios donde he podido hablar de estas cosas, lo que siempre sucede es hasta cuando sientes ya la enfermedad cerquita de ti, en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en ti mismo. Desgraciadamente, hay veces que hay que llegar a esas circunstancias para que la gente reaccione. Yo quisiera que no tuviéramos que llegar a esas circunstancias, pero yo les platicaba a un grupo de sacerdotes, digo, cuando yo me entero que hay sacerdotes en Nezahualcóyotl, que yo conozco, yo los traté, yo los ordené, sacerdotes en Altamirano, en Acapulco, que ya están contagiados, y digo, tengo que cuidar más a los sacerdotes y hacerles conciencia de que se cuiden, pero son situaciones que, insisto, ya son muy particulares. Desgraciadamente, a veces que hay que llegar a esas circunstancias para que la gente reaccione. Ojalá que pudiéramos entrar todos en la conciencia y buscar la manera de estarnos cuidando, como lo que yo insisto siempre es ser responsable de ti mismo y cuídate. Ayuda a que el otro se haga responsable de sí mismo y se cuide. Todos seamos solidarios y busquemos la mejor forma de servir y de ayudar a los demás. Ese es el camino que ojalá lo podamos ir haciendo realidad. Ahora, la respuesta muy concreta, ¿quién le toca hacerlo en la parroquia de San José en Ciudad Hidalgo? Pues al párroco de ahí, ¿verdad? ¿A quién le toca tomar
la dirección específicamente en la parroquia de San Pedro Jacuaro, pues al párroco de San Pedro Jacuaro. No sé si soy suficientemente claro en la respuesta, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Sí? Arzobispo, ahorita que toca el tema de estos pues lamentables casos de que incluso son sus conocidos, ¿tiene usted algún número? ¿El episcopado les ha manejado un número a ustedes como jefes de zona de la iglesia de cuántos representantes de la iglesia han fallecido ahorita en esta etapa y cuántos se encuentran infectados, señor? Pues el dato exacto no lo tengo, pero sacerdotes de México, desde el país, que han muerto, son alrededor de 8, si no lo recuerdo mal el número. O sea, son 2 de Puebla, 2 de Nezahualcóyotl, 3 de Nezahualcóyotl, 1 de Acapulco, 1 de León, hasta donde lo recuerdo. Y los que están contagiados son igual alrededor de otros 8, que están en los mismos lugares, ¿verdad? Eso es lo que se tiene de información como oficial. Puntual no lo tengo, pero ayer nos dieron el dato, nada más que yo no lo apunté con la precisión. Y de sacerdotes pareciera que hay riesgo, dijéramos, que están más en el contagio. De hecho, estamos planteando la posibilidad, y este es un tema que a lo mejor puede ser oportuno también mencionarlo. Estamos buscando la posibilidad, porque se está hablando de que van a llegar pruebas rápidas a México ya para poderse aplicar a toda la población, y en razón de que se está necesitando poder tener la mayor seguridad para el restablecimiento de la vida normal de quienes sí puedan tener contagio, sobre todo quienes están en más riesgo, porque nos ponen entre los de más riesgo a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, todo el personal hospitalario, y a los sacerdotes, a los ministros religiosos. Somos 2 de los sectores de mayor riesgo, y se está planteando la posibilidad de que todo el sector salud y todo el sector religioso podamos tener prueba rápida a la brevedad, ahora que se lleguen a México estas pruebas. Y es parte de eso que nos daban estos datos de los que han sido ya contagiados como ministros religiosos. No sé si te respondo. Sí, completamente, señor. Bonito, gracias. Al contrario. Alejandra, creo que querías decir algo, Alejandra. Te vi levantando la mano, Alejandra. Tu micrófono. Monseñor, ¿me escucha? Sí. Sí, mi pregunta era en respecto a esto que usted comentaba hace un rato sobre pues que no hay crisis de fe. Sin embargo, crisis de fe. No. A ver, le vuelvo a repetir. Vuelve, por favor. Sí. Le quería preguntar acerca de esta crisis de fe que dice usted que no hay. Sin embargo, yo veo algunas situaciones que me hacen pensar que sí. El día de ayer, por ejemplo, Donald Trump dijo que iba a considerar al culto como actividad esencial, por lo que pues iba a abrir todas las iglesias de todos los cultos para que la gente pudiera ir, y ya que considera él que pues lo espiritual es tan importante como lo material o como lo del cuerpo. Sin embargo, yo aquí en México estoy viendo que, como lo vea, pero el hecho de que estemos hablando de que esta nueva normalidad va a venir con estas misas virtuales, que así se va a continuar. Incluso vemos católicos pidiendo que se cierren las iglesias. No sé si usted considere que de verdad no hay una crisis de fe, sobre todo en México.
Bueno, yo tendría que precisar que yo no he dicho que no haya crisis de fe. Dije que no desapareció el culto, como se ha dicho. O sea, pero yo nunca dije que no haya crisis de fe. La crisis de fe la tenemos permanente, no en la Iglesia Católica, entre los seres humanos. Y todos vamos pasando por momentos de un fortalecimiento de fe, que es lo que estamos buscando hacer ahora. Lo que yo dije es que no se cerraron los templos, es que no se dejaron de celebrar las Eucaristías, y es que los templos siguen abiertos. Y es precisamente para no entrar en mayor crisis de fe, pero no que la crisis de fe no la haya, porque todos los que estamos aquí ahorita presentes, todos tenemos formas diferentes de vivir la fe, y hay quienes de ustedes dicen que no creen, y es crisis de fe. ¿Ah? O sea, no puedo yo afirmar eso que tú estás diciendo que yo dije. Lo que yo dije es que no se cerró el culto, que no se suspendió el culto, no se cerraron los templos, para fortalecer la fe que en este momento más ocupa las personas que necesitan por su fe fortalecerla. Los que no creen, los que tienen crisis de fe, pues es cada quien su propia historia y su propio rumbo, ¿no? Un poco lo que el Papa nos dice en relación a la jornada de las comunicaciones sociales. Hay historias y hay historias de crisis de fe siempre. Ahora, no con una disposición se resuelve una crisis de fe. Vamos a regresar al culto. Cada quien llevará su propio proceso en la fe. Esperamos que a muchos, los que creemos, se nos fortalezca y tengamos una fe más sólida, más testimonial. Al que no tiene la fe, que la pueda encontrar. Pero la crisis de fe está ahí en el mundo, y en circunstancias como esta de la pandemia aparece más manifiesta, y también aparece más la necesidad de quienes tenemos fe encontrar medios de fortalecerla para dar respuesta a la circunstancia que nos está tocando vivir. Monseñor, entonces, ¿usted no cree que en México podamos vivir una situación similar a la que ahorita sucede en Estados Unidos, de apertura, mayor apertura al culto? Bueno, yo creo que ahorita en México, por las circunstancias, por los focos rojos, por el semáforo rojo, no se puede abrir el culto así totalmente como lo estás planteando, que lo está indicando en Estados Unidos. Aquí en México tenemos que hacer algo progresivo y gradual. Aquí en Michoacán, ahorita si abrimos todos los templos, va a haber un contagio que nos lo van a achacar a la iglesia sin que sea cosa de la iglesia. Ahorita no se puede. Yo personalmente no creo que tengamos que abrir de par en par, porque el foco rojo está a la vista, la famosa curva está ascendente, no decreciente, no se ha aplanado. Y en eso no se puede. Yo personalmente, y lo pueden decir donde sea, yo no creo que en este momento se tengan que abrir de par en par. Tenemos que hacer algo progresivo y gradual. Muy bien. La última pregunta, monseñor, por favor. No sé usted cómo considera lo siguiente. Lo que yo estoy viendo es que se está aprovechando esta pandemia, esta situación pues es una crisis la que tenemos, para poder meter algunas iniciativas que en otras circunstancias hubiera sido, yo considero, más difícil. No sé usted si piense igual. Por ejemplo, se está aprovechando para, pues, tratar de legislar sobre el aborto. ¿Usted cómo lo ve? Pues siempre, desgraciadamente, todas las circunstancias humanas, y sobre todo las de crisis y emergencia, hay quienes quieren aprovechar para plantear cosas que no son precisamente las circunstancias más adecuadas. Yo creo que, gracias a Dios, junto a ese tema el tema de la vida, pues que han estado metiendo los temas en diferentes congresos, los han estado votando a favor de la vida.
gracias a Dios. Pero no es el mejor momento para plantear el tema. En eso tú tienes razón y todos los que podamos expresarlo diremos que no es el mejor momento para tratar todos estos temas. Ojalá que pudiéramos dedicarnos en este momento a atender la emergencia y después se traten los temas que pueden ser temas para otras circunstancias y otros momentos. Pero si se tratan, pues también hay que tratarlos, ¿verdad? Hay que aportar y dar nuestros puntos de vista, siempre pensando pues en el bien de las personas, en el bien de la sociedad y en el bien de los colectivos, pues procurando salvar lo más posible el beneficio de las personas y de la comunidad, ¿verdad? Muy bien, monseñor, si gusta, terminamos con la oración que voy a poner en la pantalla. Sí. ¿Quiere dar algún mensaje más? No, no sé si padre, todavía está aquí el padre Gaona, sí. El padre Fajardo, para si nos quiere dar algún dato de lo último que en relación a la pastoral de la salud o del tema de lo que se ha estado dando de apoyo a través de la línea de la vida y los apoyos de aspecto emocional y espiritual. Si tienes algún dato, padre Julio César. Sí, señor, nada más. Seguimos en la promoción, en la campaña de salud mental, en comunión pues con los lineamientos que ha puesto el gobierno del estado y también la federación. Nosotros de nuestra parte hemos generado de unos 20 subsidios en videos digitales que están en las redes para el tema de la salud mental, que es desde la prevención del suicidio hasta el diálogo con los hijos, con la pareja. Muy bien. Y es en el tema de la salud mental. Sin embargo, también las actividades que se han realizado últimamente, bueno, hemos apoyado a comedores comunitarios en algunas colonias vulnerables, también el apoyo a la casa BIFAC, precisamente para mujeres embarazadas en situaciones de riesgo, y hemos tenido, es bueno que sepan que hemos continuado con la atención directa al apoyo en el ISSSTE, en el IMSS, en los hospitales públicos, no directamente ahorita en pasillo de COVID, pero los enfermos siguen siendo atendidos con las debidas disposiciones que nos ha pedido la Secretaría de Salud. También, bueno, que lo sepan, iniciamos el proyecto de médico en casa. Una de las preocupaciones que tenemos con las personas de la tercera edad es que ellos acudan a la clínica y puedan tener riesgo de contagio. A través de las redes sociales estamos promoviendo que se comuniquen con nosotros para nosotros enviar algún médico particular que los atienda a ellos y, bueno, poder evitar el contagio. Y una campaña también que iniciamos hace 10 días, que fuera del Proyecto San Lucas, donde es una campaña de oración por el personal médico. Y el día de mañana, a las 3 de la tarde, será la celebración eucarística en la Basílica de Pátzcuaro de Nuestra Señora de la Salud. La celebración es a puerta cerrada, solo hay participación virtual para precisamente también evitar el tema del contagio. Y bueno, se le pidió a los médicos y enfermeras que enviaran su fotografía, se colocará ahí a los pies de la Virgen de la Salud. De parte de esta pastoral en comunión con Cáritas, seguimos canalizando a las personas necesitadas y llevando algunos insumos médicos, inclusive a sus domicilios. También para anunciarle, monseñor, que se reactivó la Casa Vicentina en Isidro Huarte, que ofrece alimento y medicamento para las personas que están fuera del hospital civil. Y bueno, se reactivó, pero también con todas las medidas sanitarias. Y en este tema de la salud mental, una de las cosas que nos preocupa y que tenemos ahorita como prioridad es la atención al personal médico. Por ello, y a petición también que usted nos había comentado, se va a ofrecer un taller sobre burnout, que es el desgaste propio, pero burnout en el personal de salud, y será el próximo sábado 29 de mayo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En las redes estará la ficha de inscripción
con un auditorio limitado de 200 personas. Como equipo de pastoral, lo que estamos ahorita promoviendo son dos cosas: los protocolos ya precisos para tanto las parroquias y los sacerdotes que atendemos hospitales, y en segundo lugar, una propuesta más sistematizada al problema de salud. Por ello, a finales del mes de junio, se hará la reapertura y la bendición con Monseñor Carlos del Banco de Medicamentos Vasco de Quiroga IAP, como una propuesta muy concreta de respuesta ante la pandemia que estamos viviendo. Esos serían los datos que tendríamos ahorita, Monseñor. Gracias, Padre Julio. Padre Miguel Gaona, ¿tienes alguna cosa que nos pudieras presentar en relación a la pastoral social y a Cáritas? Sí, señor. Pues solamente comentar que seguimos con el proyecto alimentario, con el plan alimentario de Cáritas Diocesana y también junto con Cáritas Nacional. Hasta ahora, hasta este momento, se han repartido ya 4,200 despensas. Esta última semana fue una de las semanas más de más petición de parte de la gente y comentarles que, bueno, pues es todo tipo de personas que, bueno, pues ahorita están sufriendo esta situación de crisis alimentaria. Entonces, hay personas que pues se dedicaban al transporte público, otras algunas empresas, pequeñas microempresas, y que se han quedado sin trabajo. Entonces, bueno, se ha incrementado la petición de las despensas. Y también, bueno, pues el apoyo que se le brindó a Lázaro Cárdenas, que ya lo comentamos en algún momento, bueno, se le llevaron 150 despensas y además de insumos médicos junto con Pastoral de la Salud. También junto con este proyecto de las despensas, también estamos apoyando a las comunidades religiosas de vida contemplativa. Aquí en Arquidiócesis tenemos 18 comunidades y bueno, pues ellas se dedican precisamente y se mantienen de costura, de hacer también rompope y estas cosas, ¿no? Entonces, ellas están sufriendo esta situación también de crisis alimentaria y se les ha estado apoyando en ese momento 4 despensas por comunidad y bueno, pues vamos a estar monitoreando y apoyándolas. También lo que mencionaba de movilidad humana, el próximo martes se van a mandar esas 100 despensas a Puruándiro para apoyar a familiares de migrantes que en este momento, bueno, pues nos están haciendo la petición y se harán llegar este próximo martes. Eso es lo que tenemos hasta este momento, señor, del plan alimentario. Gracias, Padre Miguel. Cristian, no sé si nos das alguna información en relación al observatorio pastoral y la información que está todos los días transmitiéndose en el monitoreo de la pandemia. Claro que sí, monseñor. Bueno, antes me gustaría complementar también en la información que dio sobre los sacerdotes que se han enfermado de COVID o que han fallecido. Según el Centro Católico Multimedial, son 9 los sacerdotes, no estaba lejos, hasta el día de ayer iban 9 sacerdotes fallecidos por COVID en México, de las 2 diáconos permanentes y una religiosa. Todos ellos de diferentes diócesis, de Puebla, de León, de Tlanepantla, de Cuernavaca, de Veracruz y Xochimilco. En Morelia, en la arquidiócesis de Morelia y en las diócesis pertenecientes a la provincia de Morelia, afortunadamente no ha habido casos reportados. En el observatorio vamos a estar monitoreando esta información. En el caso del observatorio de la diócesis, estamos elaborando desde que inició la contingencia un reporte, un comunicado técnico basado en los comunicados técnicos del gobierno federal, del gobierno de Michoacán y el gobierno de Guanajuato. La finalidad de esto era también una campaña de concientización y de que el presbiterio y los grupos parroquiales o las personas allegadas a la iglesia tuvieran esta información precisa de fuentes oficiales, puesto que habíamos detectado que había muchas noticias falsas, cifras muy alarmantes que no eran verdaderas. De esta manera nosotros pues enfocamos la información al territorio diocesano y vamos monitoreando así, informando. Entonces las parroquias ya pueden saber pues por municipio cómo está la situación, porque actualmente pues se pierde la información entre tanta información a nivel mundial, internacional o de estados, incluso es complicado. Esta información
la entregamos diario al presbiterio y también la publicamos en redes sociales de la arquidiócesis y del Observatorio Diocesano en sus páginas de Facebook. Señor, también tenía un poco de información de los centros de escucha. Sí. Muy bien. De los centros de escucha, pues actualmente está funcionando el Centro Diocesano, que está ubicado ahí en el centro de Morelia, y también está funcionando el de Ciudad Hidalgo. Esto atendiendo presencialmente a las personas con las medidas sanitarias indicadas y con mucho cuidado. Entonces, estos dos centros, Ciudad Hidalgo y Morelia, siguen funcionando de manera presencial. Además de esto, hay otros 7 centros, bueno, hay otros 5 centros, además de que también están brindando atención telefónica. Este es el Centro Diocesano, el Centro de Ciudad Hidalgo, el de Quiroga, el de La Piedad, el que está aquí en Morelia, en Santiaguito, el que está en Villas del Pedregal y el que está en Pátzcuaro. Los teléfonos se han publicado en las redes sociales, igual de Cáritas y de la página de los centros de escucha. Igual lo podemos compartir ahorita aquí en el chat para que nos hagan favor de difundir esta información. Funciona de esta manera. Pueden solicitar la gente acompañamiento psicológico o acompañamiento espiritual. En este caso, el espiritual lo está brindando el padre Oscar Rojas de Movilidad Humana y el padre Rigo también de los centros de escucha. Le comento ya por último también que, bueno, se han seguido atendiendo casos, en el periodo de la contingencia de marzo a mayo, hay 166 casos que se han atendido. De estos, 58 son nuevos, es decir, el resto ya tenían un seguimiento anterior, pero en la contingencia ya se han generado 58 casos nuevos, donde lo principal es violencia familiar y violencia de pareja. En lo que se detecta, los psicólogos lo que han detectado en los casos recibidos es que la principal preocupación es la situación económica y conseguir alimento. Incluso esto está siendo más prioridad la violencia que a veces viven en sus familias, que desafortunadamente se acostumbran de alguna manera. Y ahorita lo que más le está preocupando a la gente que llega a los centros de escucha es precisamente esta cuestión de lo económico y de conseguir alimento. Por otro lado, pues poco a poco se está trabajando para reabrir los centros de escucha de manera gradual. El equipo diocesano y el equipo de la provincia, de las diócesis de Zamora, Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Morelia, siguen reuniéndose vía Zoom y están ya planeando abrir gradualmente los centros de escucha en donde se vaya permitiendo para brindar ya la ayuda de manera presencial. Es todo, monseñor. Gracias, Cristian. Pues esta es un poco la información de lo que hemos estado trabajando desde la arquidiócesis y la provincia de Morelia. Y yo creo que podemos, si hubiera alguna cosa novedosa o importante en el transcurso de la semana, hacerlo llegar a través de los medios que tenemos, alcance a través de Maggie, con la oficina de prensa para Raúl. Si no, pues continuaremos con estos encuentros semanales de preferencia que pudiéramos estarnos comunicando para estar transmitiendo esto y sobre todo en estas circunstancias de emergencia, de pandemia, en lo que podamos colaborar y aportar de parte de la Iglesia Católica, de la arquidiócesis y la provincia de Morelia, estamos en esa mejor disposición. Y como les decía, buscando tener ese vínculo a través del Consejo Interreligioso con las demás expresiones de fe, sobre todo los evangélicos, y a través de la participación en este colectivo Michoacán Humanitario, donde creo que se han estado haciendo iniciativas muy, muy significativas y que nos podrán marcar el camino hacia el futuro, después de lo que pudiera pasar con la pandemia, pero vamos encontrando un camino conjunto, autoridades, ciudadanía, sociedad civil, iniciativa privada, iglesias, Iglesia Católica, y esto creo que es algo muy significativo y es un modelo que en su momento podremos presentar en otros contextos
de nuestro país, de México. De hecho, lo hemos estado dialogando con diferentes, tanto obispos. Ayer tuvimos una reunión con los arzobispos de México, como otros actores importantes de nuestro país. Pues muchas gracias. Si gustan, terminamos con la oración. Ahí nos lo va a poner Maggie. Y felicidades a todos ustedes comunicadores. Les hago llegar a través de ustedes la felicitación, la oración y el saludo a todos sus compañeros de sus diferentes medios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestro mundo dañado por esta pandemia del coronavirus. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón para que todos seamos solidarios en estos momentos. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Como discípulos misioneros tuyos seamos responsables y que en ti nuestro pueblo tenga siempre su esperanza viva. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nuevamente felicidades, que tengan muy buen domingo, muy buena semana y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, señor. Muy bien. Gracias. Igualmente, muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Ya. Gracias, señor. Gracias.